En esta semana estamos meditando el capítulo número 6 de San Juan. Y el capítulo número 6 de San Juan nos enseña la importancia que tiene para nuestra vida de fe el alimentarnos de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de escuchar en el versículo del Aleluya: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Ayer meditábamos apenas, es el resucitado el que nos comunica la vida de resurrección. Es el resucitado el que nos comunica la vida de eternidad. ¿Y cómo nos adherimos nosotros al resucitado de manera plena y perfecta? Alimentándonos de su carne y de su sangre. Garantía de vida de eternidad. No puedo yo dejar de conmoverme cuando aún muchos hermanos no alcanzan a descubrir la grandeza que Dios nos ofrece con el santo sacramento de la Eucaristía. Si verdaderamente comprendiéramos lo que la Eucaristía significa para nuestra vida, todos los días la iglesia estaría llena. O no vayamos muy lejos. Los domingos no nos perderíamos la celebración de la Eucaristía en el día del Señor, porque es un alimento de vida o de muerte. ¿Cómo lo resumiría yo? Jesús vino como hombre a entregarse para darme vida de eternidad. Y esa vida de eternidad que recibo desde el bautismo se plenifica cuando yo me alimento de Él a través de la Eucaristía. Es un alimento. ¿Qué significa que subrayemos que es un alimento? Un alimento significa que no como hoy y ya dejo de comer todos los demás días, ¿verdad que no? Un alimento, ¿qué significa? Que como hoy, que como mañana, que como pasado y que sigo comiendo todos los días. Eso es ser un alimento. No basta con comer una sola vez y dejar de hacerlo. Si la Eucaristía es un alimento, al menos debería yo de recibirla una vez a la semana. Y cuando nos habla San Juan del Hijo del Hombre se refiere a aquella experiencia del que bajó del cielo y volvió a subir al cielo. Aquel que vivió la experiencia del sufrimiento, pero que ahora reina en su majestad. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben la sangre, no podrán tener vida en ustedes. Oye, pero si yo estoy vivo, claro, bajo los ojos terrenos, pues si yo ya estoy vivo, ¿yo para qué necesito tener vida? Pero Jesús habla de la realidad eterna. ¿Quieres tú ser favorecido con la vida de la resurrección? Pues entonces el único lugar donde Dios nos promete que nos dará la resurrección es en este momento. El que se alimente de la carne y de la sangre del Hijo del Hombre, el mismo Hijo del Hombre, nos resucitará en el último día. Cada vez se necesitan más ministros para llevar la comunión, pero hay menos gente que se confiesa, pero hay menos gente que se casa, pero hay menos gente que se bautiza, pero se necesitan más ministros porque no nos damos abasto para dar la comunión. Cuidado, porque lo que nos está llevando el criterio del mundo es, el Evangelio nos presenta el último diálogo del capítulo 6.
Los judíos comenzaron murmurando, pero ahora discuten. Ya no solo murmuran, ahora le discuten a Jesús. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Pues ¿quién se cree? Ya parece que le vamos a andar dando mordidas a sus brazos, a sus piernas. Algo que hemos dicho también en esta semana. Seamos conscientes de las dos realidades. La realidad de la vida terrena y la realidad de la vida de la resurrección. Los judíos reciben las palabras de Jesús a través de los ojos de la vida terrena, para que nosotros comprendamos en toda su plenitud el significado de estas palabras. Necesariamente tendremos que acogerlas con los criterios de la vida del Espíritu, de la vida de la gracia, de la vida de la resurrección. Y para eso hemos caminado con Cristo durante la Cuaresma y nos hemos renovado en Él en la celebración de la Pascua. Por lo tanto, si hablamos de que hemos purificado nuestro corazón, podremos mirar las realidades que Dios nos propone en el Evangelio con los ojos de la fe, con los ojos de la vida de eternidad. Jesús no habla de una metáfora, ni tampoco de un lenguaje figurado. Jesús habla de una realidad. Hay que comer su carne. Yo vivo de esta manera y Dios lo tiene que entender. Y por eso yo lo recibo, porque Dios debe de entender que las cosas son así. Nuestro Señor vino a enseñarnos los criterios del reino. Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será su bienestar. Es Dios quien nos viene a enseñar por medio de su Hijo cómo debemos abrazar la vida verdadera. Es Jesús que se ha quedado en la forma consagrada, el que se tiene que adecuar a mi vida, o soy yo el que me tengo que adecuar a la vida en Jesús para poderlo recibir dignamente. ¿Qué respondería? Cuidado, porque el mundo nos está empujando para que nosotros tengamos la falsa idea. Pues Jesús es tan bueno y tan misericordioso, pues que se debe de acomodar a como yo soy. O tenemos que ser temerosos de Dios y decir, Dios nos ha manifestado una enseñanza. Dios nos dice cómo debemos vivir rectamente. Yo me debo de esforzar para vivir como Dios me lo pide. Y para subrayar su muerte cruenta, la separa la carne de la sangre, para significar que verdaderamente nos da su carne muriendo cruelmente en el árbol de la cruz. Nos da su carne, que es donde Él se manifiesta. Nos da su carne, que es donde Él se nos comunica. Nos da su carne, que es donde Él busca unirse a la humanidad. Por eso todos los que comemos su carne, decimos que entramos en comunión con Él. La carne del cordero en los judíos fue el alimento para celebrar la Pascua, la salida de la esclavitud de Egipto, y su sangre liberó a muchos judíos que marcaban sus puertas de la muerte. Nosotros tenemos al Cordero inmolado y nosotros tenemos la posibilidad de beber su sangre. No solamente nos salva de la esclavitud de Egipto, nos salva de la muerte eterna y nos da la vida resucitada. Si aceptamos a Jesús, aceptemos también adherirnos a Él a través de su alimento. A veces hay personas que dicen que quisieran
recibir a Jesús en la Eucaristía, pero no pueden por su forma de vida. Y llega un momento en que uno como sacerdote se atreve a decirles: ¿y por qué no cambias tu forma de vida? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Cambiar tu forma de vida con tal de no dejar de recibir a Jesús? ¿O dejar de recibir a Jesús con tal de no cambiar tu forma de vida? Tú escoges. Nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. ¿Hasta qué punto somos conscientes y apreciamos este don maravilloso de la presencia de Jesús en medio de nosotros? Es el nuevo maná que nos da alimento y fuerza para el camino de la vida. Es la nueva ley que nos identifica y nos une con el autor de la ley. Es el nuevo don que nos comunica su amor y su vida de resurrección. Finalmente, algunos también creen que adherirse a Jesús es un gesto externo, que adherirse a Jesús son palabras bonitas que nos cobijan el alma para hacerla sentir bien. Este Evangelio nos enseña que adherirnos a Jesús no solamente es un gesto externo lleno de palabras agradables. Adherirnos a Jesús es una realidad concreta que implica la unión de su carne con la unión de mi carne para que sean una sola carne. Y esa unión en una sola carne solo la podemos llevar cuando recibimos la comunión. Cuando recibimos la comunión se da ese prodigio de la unión en una sola carne que es llevada hasta el interior de la persona. Y con esto quería terminar. Decíamos el domingo, Dios no ha venido a exterminar el mundo. Dios no ha venido a exterminar lo que nos rodea, ni siquiera ha venido a exterminar a las personas. ¿Qué es lo que Dios quiere exterminar entonces? El mal que se anida en el corazón de las personas. Porque ahí es donde se libra la batalla entre Dios y el enemigo de Dios, en nuestra voluntad y en nuestra libertad. Cuando tú recibes la comunión y llevas hasta tu interior la persona resucitada de Jesucristo, ¿quién gana la batalla? ¿Quién gana la batalla? ¿Se dan cuenta? A eso vino Jesús. Quiso dejarnos a nosotros ese alimento para que la batalla en donde se genera el mal que hay en el mundo, en el interior del corazón de las personas, fuese ganada por el Creador del mundo, fuese ganada por nuestro Señor. Ahí donde se liberan las batallas entre el bien y el mal, cuando nosotros comulgamos, nosotros le decimos al Señor: gracias, Señor, porque has vencido. Gracias, Señor, porque tú eres el que habita en mi interior. Gracias, Señor, porque tu presencia en mí me ayudará a evitar las insidias del enemigo. Pidámosle pues al Señor que nos permita seguirnos alimentando de ese pan vivo bajado del cielo, de su carne resucitada, y que nos conduzca en este éxodo hasta la plenitud del final. Un final que podemos experimentar ya cuando comulgamos, porque cuando nosotros comulgamos, la tierra prometida habita en nuestro interior. Ese pedacito de cielo ya está dentro de nosotros, todos los días experimentando ese éxodo, donde pasamos de la vida del mundo a la vida de la gracia, a la vida plena. Quien come mi carne, quien come de ese pan, vivirá para siempre. Y que esa fe nos ayude a valorar nuestra forma de celebrar la Eucaristía, nuestra forma de venir a vivir la fe como fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Que así sea.